con sus propias características, tiene su autor con su historia, su forma, pero también ese evangelio tiene unos destinatarios concretos que también tenemos que conocer justamente para comprender de qué va este anuncio. O sea, cada uno de los autores de los evangelios nos narran la vida pública de Jesús especialmente, pero cada uno lo hace a su manera, cada uno lo hace con unos destinatarios muy concretos. Y de la misma manera, entonces, tenemos que conocer cómo es Marcos y cómo son las comunidades a las que se dirige, cómo es Mateo, que leímos hoy, y cómo son las comunidades a quienes tiene como destinatarios, de la misma manera con Lucas y con Juan. Quiero decir con esto que todo este año vamos a ir leyendo especialmente los fines de semana el Evangelio de San Mateo. Por eso yo quería dar algunas características de este autor y de sus destinatarios. Mateo es un israelita, un hombre de fe, un hombre que fue llamado directamente por el Señor para seguirlo, uno de los 12, pero también tenemos que tener en cuenta que le escribe a comunidades cristianas, más o menos hacia el año 80, hay un caminar de la Iglesia, a esas comunidades que son mayoritariamente israelitas. Es decir, gente que conoce todo el Antiguo Testamento, gente que conoce las tradiciones de Israel, gente que conoce la historia, gente que conoce sus oraciones, sus formas, sus comidas, todo lo que hace a la cultura de Israel. O sea que no hay que explicarle demasiado cómo es el tema anterior a Jesús, sino que ya lo conoce. Y Mateo da un paso más que los otros evangelistas con respecto a la gente de Israel, porque les va a decir algo muy fuerte. Este Jesús a quien nosotros seguimos, este Jesús es más que Moisés. Que Moisés es el máximo o la máxima expresión del pueblo de Israel, aún hoy. Y nos dice, este Jesús es más que Moisés. Y por eso lo sitúa al texto que leímos hoy, de la misma manera que Moisés, cuando Moisés recibe de Dios las tablas de la ley. Es decir, cuando Moisés recibe de Dios el decálogo, cuando recibe de Dios toda esa ley nueva que va a ser para los israelitas la alianza. Dios se compromete a estar y a guiar a este pueblo, bendecirlo en todo tiempo, pero el pueblo de Dios se compromete a cumplir los mandamientos, a vivir de acuerdo a esas tablas de la ley. Y esto lo hace Moisés en el monte Sinaí, habiendo subido al monte y después de varios días baja con las tablas de la ley y proclama al pueblo de Israel la nueva ley que Dios les da. Entonces, fíjense entonces la imagen. Moisés, el gran conductor, sube a la montaña y de allí trae la ley.
Mateo nos dice así, que Jesús sube a la montaña, de la misma manera que lo hace Moisés, pero con esta diferencia. No es que Dios le da la nueva ley, Él la proclama. Ella no es Dios, es Él que proclama directamente la buena noticia, que proclama directamente la nueva ley, que nosotros llamamos las bienaventuranzas. ¿Y qué significa esto dentro de la historia de Israel y de este nuevo pueblo de Dios? Significa que le da algo muy importante que va a ser como la norma, la normativa fundamental del camino del nuevo pueblo de Dios. Civilmente, a este tipo de lectura, a este tipo de texto, se lo llama la Carta Magna. ¿Saben ustedes qué es una Carta Magna? Todos los pueblos tienen una Carta Magna. ¿Saben qué es? La Constitución, que sería la norma fundamental que identifica a un pueblo y que después todas las leyes que tengan van a tener que estar de acuerdo con esa Carta Magna. Por eso cuando los legisladores hacen alguna ley media oscura, media tramposa, enseguida se dice, y dice la oposición claramente, esto es inconstitucional. O sea, no está de acuerdo con el espíritu de nuestro pueblo. Por eso digo, cuando llegamos al tema de la Constitución estamos ante algo muy importante. No son leyes como todas las demás, sino que son las leyes fundamentales. A esto nos estamos refiriendo. Es decir, Jesús viene como Moisés con la ley nueva, pero ya no lo hace como Moisés, que lo recibe de Dios. Él mismo proclama la nueva ley. Y nosotros lo decimos en una canción que conocemos bastante, que dice más o menos así: ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. ¿Se acuerdan cómo es? Jesús quiere grabarla en tu corazón, en nuestros corazones. Es porque es la ley fundamental. La mirada que nosotros tenemos que tener del mundo está allí en esas bienaventuranzas. Y no solo esto, sino que está la bienaventuranza abriendo un capítulo que se va a llamar el Sermón de la Montaña, donde el Señor va a ir desglosando los distintos mandamientos de la ley, de la antigua ley, y va diciendo el nuevo alcance que Dios quiere darle a estas leyes antiguas. O sea, no solo la nueva ley, sino también la mirada que tenemos que tener acerca de la ley antigua. Por eso esta será la nueva alianza que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Mateo, como les decía, pone a Jesús en el lugar del nuevo Moisés. Los israelitas entendían perfectamente de qué estaba hablando, que este que está allí y a quien nosotros seguimos es más que Moisés. Los israelitas van a tener que hacer un cambio de mentalidad para seguir a Jesús, porque este Jesús viene con una nueva ley, la ley del reino. Y Él quiere que la tengamos nosotros en nuestro corazón. Y para entender esto tenemos que empezar mirando una por una las bienaventuranzas y nos damos cuenta que aquellos a quienes el Señor dice,
felices, o dice bienaventurados, son los que nosotros consideramos con la mirada del mundo los últimos, los más pobres, aquellos de quienes a veces tenemos compasión, pero en realidad nosotros creemos que felices son los ricos, no los pobres, no los pobres. Entonces nos hace cambiar la mirada, porque Dios mira hasta los últimos y desde allí nos dice que ellos son bienaventurados, felices. Y de la misma manera los perseguidos, los que de alguna manera son insultados y son contradecidos porque trabajan por la paz, porque se los calumnie en toda forma a causa de mí, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacientes, los afligidos, lo que el mundo considera por ahí no es. El Señor nos dice, sí, es por ahí. Ahí es el camino. Y esto no solo lo anuncia Jesús, sino que vive de esa manera. Él es el primero que se aplica en su propia vida todo esto que anuncia. Este es entonces el espíritu de los cristianos. Este es, como si dijéramos, el estilo de vida de los hombres que siguen a Jesús. Por eso acá hay algo muy importante. Estamos ante un tema clave. Por eso en el comienzo mismo de la vida pública de Jesús aparece el Sermón de la Montaña. Para leerlo con mucha atención, y lo vamos a ir haciendo semana a semana, durante varias semanas en este mes que entra, porque el Señor va a ir desarrollando la temática de los mandamientos y cómo se debe leer los mandamientos en el espíritu de esta nueva ley del reino. Yo quería pedir en esta celebración eucarística, ahora que vamos conociendo un poco más a San Mateo, vamos a ir viendo cómo las citas que va haciendo son del Antiguo Testamento, que los israelitas conocen muy bien, y que nos dice a nosotros, para que se cumpla lo que dice la Escritura, entonces el Señor nos da su palabra y su enseñanza. Entonces, la mirada tiene que estar en este tiempo, en esta nueva ley del reino, que será la clave para caminar en este mundo que nos ha tocado y en este tiempo. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en